nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, conocen lo que es un coche y un avión. Han mejorado, han avanzado, pero siguen siendo aviones y coches. Pero estamos hablando de que ahora mismo nos encontramos aquí generaciones que no sabían lo que era Internet y se lo han encontrado. Para que veáis que cómo lo que en cientos de años ha permanecido, cuando lo adaptamos a las tecnologías de la comunicación, nos encontramos que algo pasa muy, muy, muy rápido. Es en este sentido, bueno, yo esto lo tenía que hacer de pie para poder leer. Si pensamos en el recorrido que hemos hecho los seres humanos cuando nos comunicábamos exclusivamente a través de tam-tams, humo, etcétera, a lo que tenemos hoy en día como los móviles, el correo electrónico, internet, etcétera, nos daremos cuenta de lo que esto supone. Esta tarde vamos a discutir con nuestros panelistas cuáles son las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación a los jóvenes del mundo y a los de Guinea Ecuatorial en particular. Y cuáles son las estrategias que debemos adoptar para sacar el mayor provecho de estas oportunidades. Mi opinión es que es el dinamismo, precisamente, el constante cambio infinito, imparable y supersónico de las TICs, lo que constituye una de sus mayores ventajas. Presentes y aprovechables en los distintos aspectos de la vida del ser humano: ocio, educación, trabajo, relaciones personales. Constituye una fuente de riqueza que, al contrario de otras fuentes de riqueza que conocemos, no es escasa y no es agotable, es inagotable, tan rica e inagotable como es la inteligencia o la creatividad humana. Así que vamos a empezar esta tarde a ver cómo podemos aprovecharlas mejor para el futuro. Tenemos con nosotros van a hablar de esto con nosotros. Tenemos al ministro de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, don Rufino Obono Ondo. Muy buenas tardes. Tenemos al ministro de la Función Pública y la Reforma Administrativa, don Eucario Bacale. Buenas tardes. Tenemos a don José Eco Obono Mangue, que es el director general de Hortel. Y tenemos en representación de Óscar Ondo Ongomo, que es el director de HICTE, que por motivos que ya conocemos no puede estar aquí. Tenemos a Olivia García, que es la directora técnica de HICTE. Y vamos a comenzar directamente a aprovechar las tecnologías. Voy a pactar con ustedes, si les parece, para hacer esto un poco más dinámico, un poco más rápido. ¿Qué les parece si, en lugar de contestar cada uno de ustedes a cada una de las preguntas, yo voy a lanzar una pregunta y el que se sienta más aludido o más interesado me hace una pequeña señal? No hace falta que levante la mano como en el colegio, pero una pequeña señal para que yo sepa que está interesado en contestarla y yo le doy la palabra, si les parece. Puede ser que al final todos acaben queriendo contestar a todas las preguntas, pero en principio, si les parece bien, esta es la dinámica que vamos a seguir. ¿De qué manera creen que ha impactado la tecnología en la juventud ecuatoguineana y cuáles creen que son las ventajas y desventajas de ese impacto? ¿Quién quiere contestar? Ahora ninguno. Bueno, pues... Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que de qué manera la juventud ecuatoriana, yo creo que la juventud es igual en todas las partes. Como las tecnologías han impactado en la juventud americana o asiática, es lo mismo que han impactado o han influenciado en la juventud ecuatoriana, porque la juventud creo que es la misma en todas las partes. Tienen las mismas aspiraciones, los mismos sueños y toda la juventud es amante de los juegos, de la tecnología, de videojuegos, sea donde se encuentra esa juventud. Y en particular modo lo que concierne a las tecnologías, la información y la comunicación, creo que esto es lo que más ha unido a toda la juventud del mundo. Porque puedo decir que estas tecnologías han eliminado las barreras que existían en el mundo. Hoy en día un joven ecuatoriano puede estar en contacto con un joven chino, aunque no hablando el mismo idioma, pero pueden compartir perfectamente sus sueños gracias a
a esta innovación del siglo XXI. Creo. ¿Quiere añadir algo sobre el impacto positivo o más en desventaja? Bueno, yo creo que con respecto a esta precisión, efectivamente, lo positivo que nos trae la innovación, las nuevas tecnologías, supera en gran medida en lo negativo. Lo importante es que sepamos, o sea, las nuevas tecnologías son como cualquier herramienta de la vida humana. Depende de qué uso queremos hacer de ellas. Lo que está cierto es que si aprovechamos la potencialidad positiva que nos trae esa innovación, haremos muchas cosas provechosas para la humanidad y para todos. ¿Y qué es lo que se necesita en ese caso? Creo que lo he señalado también aquí. Hace falta responsabilizar a la juventud. ¿Cómo responsabilizar a la juventud? O sea, debemos proporcionarles una educación adecuada, necesaria, para que sepan utilizar las nuevas tecnologías, para hacer el buen uso, sobre todo el uso responsable de esta nueva tecnología. De esta manera, creo que obtendremos más beneficios, que es lo que realmente nos trae las nuevas tecnologías. ¿Algo que añadir hacia allá o hacia acá? Muchas gracias por cederme la palabra. No sé si es el micrófono, si me escuchan. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Estaba diciendo que quería empezar felicitando a los organizadores de este magnífico evento, que ya es anual. También felicitar a mi colega, el ministro, por la excelente ceremonia de apertura que hemos vivido todos. El tema que estamos abordando, señora Pamela, es importante y es crucial, porque como bien ha indicado, estamos hablando de unas tecnologías que han tenido su aparición hace menos de 25 años, la mayor parte de ellas, y que aquí en la sala tenemos a gente como nosotros, que vimos el principio, otros que vinieron después, que han experimentado la transformación. Pero creo que todos los que estamos aquí todavía nos sentimos jóvenes, así que cuando hablamos del impacto que las tecnologías de información y comunicación han tenido en la juventud guineana, hablamos del impacto que han tenido en nuestras vidas. Y de experiencias personales podemos indicar que el aspecto más importante, hay otros que quizás hacen falta otro tipo de políticas para que veamos los resultados, pero el aspecto crucial ha sido la apertura al mundo más allá del que vivimos en Guinea Ecuatorial. Eso ha sido posible gracias a las tecnologías de información y comunicación. Cuando hablo de apertura, hablo en todos los sentidos. Al acceso y disponibilidad de la información. Me acuerdo, si vamos a nivel anecdótico, me acuerdo que cuando era estudiante en el instituto aquí, solo teníamos un buen libro de matemáticas para integrales y estaba en una sola biblioteca. Ninguno de nosotros tenía acceso ni a internet ni a consultas en línea y tal. Y eso es en los años 90, finales de los años 90. Y toda la ciudad de Malabo, todos los institutos peleábamos por un solo libro para poder aprender cómo se resuelven integrales. Hoy en día, los que van al instituto, cualquiera puede acceder con su teléfono y consultar apuntes de matemáticas. Entonces, la disponibilidad de la información, el acceso a ella. A nivel anecdótico también podemos ver que a finales y principios del
finales de los 90 y principios de los años 2000, todos los jóvenes hablábamos de la Liga Nacional de Fútbol. ¿Por qué? Porque no teníamos televisión por satélite o televisión digital. Pero hoy en día, mi hijo, que tiene 8 años, conoce las alineaciones de todos los equipos de la Premier League, las alineaciones de todos los equipos de la Liga Española, las alineaciones de casi todos los equipos de la Liga Alemana. Pero él nunca ha estado en ninguno de los estadios. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue a través de YouTube o a través de Google. Entonces, ese acceso, esa apertura al mundo internacional, al mundo más allá del que vivimos, esa disponibilidad de información, yo creo que ha sido el impacto que hasta ahora más significativo podemos ver en todos nosotros que somos la juventud ecuatoriana. Obviamente, como ya puntualizó mi compañero, esto viene son aspectos positivos, pero que también pueden tener consecuencias negativas. Una de ellas es que a veces parece ahora que lo internacional es lo bonito, lo tradicional es lo obsoleto, es lo malo, porque esa apertura te hace ver que quizás lo que se hace en Gabón es lo mejor, quizás lo que se hace en España es lo mejor, porque pasamos más tiempo con nuestros teléfonos, pasamos más tiempo en YouTube, pasamos más tiempo en Instagram, y lo que vemos ahí es lo que se hace fuera de aquí, no necesariamente lo que se hace aquí. Entonces, debemos tener cuidado en ese aspecto, por velar por nuestra tradición, por nuestra cultura. También debemos velar, y ese es en el sentido de políticas, que es responsabilidad del gobierno, políticas de ciberseguridad, para asegurarnos que las herramientas que estamos poniendo a disposición de la sociedad sean utilizadas de la manera correcta, sin incurrir en actos ilícitos. Por lo que, para mí, yo creo que esa apertura es la más significativa en cuanto al impacto que están teniendo las tecnologías en nuestro país. Vamos a avanzar hacia temas cada vez más prácticos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el personal de informática resulta que ocupa el segundo lugar entre los 10 puestos de trabajo que los empleadores tienen dificultades para cubrir. No sé si alguno de ustedes en su práctica, en el día a día, se encuentran también con este problema, y si es así, o aunque no sea así, pero si lo conocen, ¿se está haciendo bastante en Guinea Ecuatorial para solventar este problema? Bueno, desde la perspectiva de GIRGE, nosotros en lo que es, como sabrán, GIRGE es una empresa sobre todo tecnológica y es un perfil que buscamos muchas veces y no encontramos. Buscamos ingenieros de telecomunicaciones, informáticos, ingenieros industriales, y no hay. Y de hecho tenemos que contar con mucho personal extranjero porque aquí no encontramos. Entonces yo considero que es algo que se tiene que reforzar en el país, intentar impulsar el sector, pero desde la base, desde la educación, en las escuelas, que ya se esté inculcando a la gente que la tecnología es importante, es un motor que ahora mismo usa todos los sectores. Entonces, si esa base no existe, evidentemente los que salgan a estudiar luego no estarán interesados por esas carreras. Entonces, yo creo que tenemos que fomentar y de alguna manera sensibilizar que la educación es importante desde todos los aspectos, desde luego, pero también desde el aspecto tecnológico, ¿no? Que se desarrollen más carreras tecnológicas, no solamente universidades, sino centros formativos, incluso en las escuelas. Hoy en día vamos fuera y vemos a niños de 10 años que como asignatura tienen desarrollo de aplicaciones. Aquí en Guinea vas a una escuela y hay incluso escuelas que no tienen asignaturas básicas, que es informática, que es para aprender a usar el PowerPoint, el Excel, herramientas básicas que en todas partes se controlan ya, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, tenemos que mentalizarnos de que
en la educación está la base. Tenemos que fomentar un poco más esa parte, ¿no? No sé si se me escucha. ¿Aló? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que es una realidad en nuestro país, pero es una realidad porque personalmente creo que porque nosotros no buscamos a esa gente en los lugares adecuados. Yo, por suerte, he sido profesor en la UNGE y sigo asistiendo a muchos estudiantes de la UNGE, pero nosotros no tenemos una plataforma que realmente pueda recoger a todos los cuadros, recursos humanos capacitados que tenemos en el país. Muchas veces para reclutar a alguien hablamos con un amigo, con un primo para que vaya buscando, pero no nos vamos. Por ejemplo, en la UNGE yo he conocido a estudiantes excelentes y que te hacen milagros. Pero si usted no ha tenido contacto con esos estudiantes, posiblemente diga que en el país no existen. A veces también tenemos conocimiento de algunos técnicos locales, pero no conocemos cómo hacer uso de los conocimientos que tienen. Porque usted no va a conocer la capacidad de un técnico si no le da una oportunidad para demostrarle qué puede hacer. Entonces, yo creo que nosotros, es posible que no tengamos suficientes, pero sí que estoy segurísimo, porque lo sé, lo he vivido, tenemos un número considerado de profesionales que nos pueden ayudar en muchos aspectos. ¿Y cuál es la solución que propone, por ejemplo, para que haya esa confluencia donde lleguen a unirse, a conocerse los empleadores con esos talentos que, como usted dice, es que no saben dónde encontrar? ¿Qué soluciones puede haber? Bien, yo propondría diferentes soluciones. Tenemos los medios informativos. Debemos tener diferentes plataformas por donde publicar diferentes puestos de trabajos abiertos en las diferentes empresas, instituciones del país. Entonces, yo creo que sería una alternativa de reclutamiento. Tampoco viene mal darles oportunidad a los estudiantes de la UNGE, que aunque siguen en proceso de aprendizaje, hay muchos que son buenos, y si vienen, por ejemplo, empiezan a realizar prácticas en ciertas instituciones, usted se va a dar cuenta de con quién puede trabajar el día de mañana. Bueno, hay algo que... Sí. Muchas gracias. Yo quiero partir de la pregunta o del planteamiento de la cuestión, que es la necesidad de mano de obra en el sector. En los países desarrollados sigue habiendo incluso carencia de suficiente mano de obra, de expertise, en el sector de las telecomunicaciones o de las tecnologías de información y comunicación. Guinea Ecuatorial no va a ser un caso aparte. Lo que pasa es que estamos hablando de un instrumento que es transversal en todos los sectores de la economía. Es decir, todos los sectores de la economía precisan de ingenieros informáticos, de algún técnico informático o de alguien que tenga conocimiento de la tecnología, porque la herramienta básica de trabajo, ya sean para los agricultores modernos, ya sea para los pescadores modernos, ya sea para los mineros modernos, la base es la tecnología. Por lo que siempre habrá una demanda. Pero lo que estaba indicando José, que tenemos que encontrar una forma en enlazar esta demanda con la oferta existente. Primero, no conocemos realmente cuál es la demanda en Guinea Ecuatorial, la demanda de empleo. Tampoco conocemos cuál es la oferta. De ahí que iniciativas como estas son importantes para que acerquemos esas posiciones. Aquí tenemos a los ofertantes de empleo, aquí tenemos a estudiantes, se ha hecho un esfuerzo enorme. He visto a la directora en la UNGE, también la he visto en Bata, en varios institutos, precisamente para motivar a los jóvenes, a los estudiantes, a acudir aquí para que puedan tener
la oportunidad de charlar, hablar con sus potenciales empleadores. Iniciativas como estas, sumadas más a las que ha mencionado José, son las que en un principio ayudarán a compensar ese déficit en técnicos informáticos. Pero no debemos olvidarnos de un aspecto importante. Estamos hablando de tecnologías que cambian casi día a día, por lo que el expertise se consigue más en el puesto de trabajo, no tanto en la universidad, no tanto en los centros de formación. De ahí que esperar que vamos a encontrar a un ingeniero de telecomunicaciones con 15 años de experiencia, con 20 años de experiencia, va a ser difícil. Las empresas tienen que dar oportunidades a los estudiantes recientemente egresados y invertir en su formación, porque el 80% del personal, del expertise de las empresas, lo han formado las propias empresas. No han salido así de las universidades. En la universidad te enseñan una cosa y el puesto de trabajo es completamente diferente. Por eso animo a las empresas a invertir en recién egresados de la universidad. Todos hemos pasado por ahí y estoy seguro que lo que sabemos hoy lo hemos aprendido más en el puesto de trabajo que en la universidad. Yo quiero en este punto salir un poco del sector laboral. Vamos a volver a él, pero yo quiero ocuparme de esa franja o ese sector de la población que, como bien ha dicho Angie, es importante que si estamos hablando de cubrir determinados puestos de trabajo en el futuro, tenemos que empezar por los niños en los colegios para que luego al crecer sean personas que de alguna manera o al menos un porcentaje pueda interesarse luego por las carreras tecnológicas. Saben ustedes que incluso hoy en día se mide tanto la pobreza, el nivel de pobreza o el nivel de alfabetización de acuerdo a el acceso a las nuevas tecnologías o no. Fuera de los niños y de los que están ahora mismo en los sectores educativos, hay personas, como nos comentaba antes el primer ministro, por ejemplo, que superan una edad, que ya no están en los colegios, ya no están en los centros, pero sí que es verdad que vivimos en un mundo que incluso, aunque no sea laboralmente, si no manejas, si no estás familiarizado con las nuevas tecnologías, te puedes quedar atrás en tu día a día, en lo cotidiano. ¿Cómo hacemos esto para que la alfabetización tecnológica llegue a todos nuestros ciudadanos? Bueno, gracias. Creo que es esta la pregunta que hay que hacer. Porque realmente lo que notamos hoy es que casi la mayor parte de los niños no hace falta enseñarles el manejo de un iPhone. Él ya lo sabe. Pero ¿quién le da clase? El que le da clase es un profesor que conoce, por ejemplo, la ofimática. Creo que tenemos un vacío ahí, que, como hablaba antes en mi exposición, el gobierno debe trabajar, por ejemplo, hablaba de una política de importación digital. Creo que en el sistema educativo se necesita también una revolución en ese sentido. En el sentido de que los profesores deben ser actualizados. O sea, los maestros, desde los maestros de la infancia, deben ser actualizados. O sea, que no sea que los niños sean más digitalizados que los profesores, porque esta diferencia, si perdura en el tiempo, vamos a tener siempre esta deficiencia. Y como también se ha señalado, creo que otro problema que tenemos, bueno, lo han señalado los demás, mis colegas, es efectivamente el de individuar al potencial de jóvenes capacitados que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Porque eventos como estos son los que nos han permitido identificar a gente que no tiene estudios universitarios, no ha ido a ninguna escuela especializada, pero tiene unas potencialidades que hace falta que
tenga un facilitador. Y el facilitador, hasta esta parte de nuestro país, sigue siendo muchas veces el gobierno. Pero las empresas deben involucrarse más. Por eso, actividades como estas son necesarias. Queremos crear más emprendeduría y para ello hace falta hacer uso de los jóvenes, que los hay, porque sinceramente tenemos ya un potencial de juventud que pueden ser cosas muy grandes, pero no están siendo utilizados, porque el gobierno no puede ser la entrada de todo el potencial que tenemos. Y estamos viendo estas deficiencias hoy en día. Señora Pamela, esto es lo que me temía, que los ministros vamos a monopolizar la palabra, porque tanto la directora como el director tienen miedo de tomar la palabra antes que los ministros. Hubiera sido preferente ir pasando la palabra, pero no obstante, yo creo que esa es la pregunta estratégica. Esta es la pregunta que nos hicimos para diseñar la agenda digital para Guinea Ecuatorial. Estamos hablando de una población en Guinea Ecuatorial. Los jóvenes, vamos a llamarlo así, o las personas o los ciudadanos de edades de 0 a 29 años representan el 78% de nuestra población. De 0 a 29 años. Y de 0 a 29 años son gente que están en preescolar, primaria, secundaria, universidades y recientemente egresados de la universidad. Representan casi el 80% de nuestra población. De 0 a 24 años representan el 57% de nuestra población. Es decir, son gente que están todavía en la universidad, secundaria, primaria y preescolar. Es decir, que están todavía en el sistema educativo nacional. Y de ese 57%, el 80% todavía está en bachillerato, está en secundaria, primaria y preescolar. Por lo que el componente principal o la visión estratégica nuestra tiene que ser cara a futuro y no el presente. Porque estamos trabajando ahora, debemos trabajar para esa gente, la mayoría de la población, que son gente que van a actuar en el futuro. Por lo que la planificación, ya sea a nivel de nuevas tecnologías, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel social, tiene que ser cara a futuro. Y cara a futuro, ¿de qué debemos dotar a los ciudadanos para que puedan participar activamente en la sociedad del conocimiento? Debemos dotarle también de conocimiento, que es la formación. De ahí que sea uno de los ejes principales de la agenda digital, la formación. Y la formación no solamente reglada, sino la formación basada en la innovación. Como lo ha dicho, la minoría, vamos a considerar la minoría de la población, también son gente que son los que hoy están trabajando, que son los que económicamente son activos y son los que contribuyen para el desarrollo del país. Y son la gente que también tenemos que dotar de los instrumentos necesarios para poder seguir contribuyendo al desarrollo del país. Por lo que ellos también necesitan formación. Ya no es la formación reglada, ya es una formación para un cambio del modus operandi de los sectores donde trabajan. Yo creo que es algo muy importante. De hecho, el tema de emprendimiento es, digamos, la base del Tech Campus, porque queremos hacer ver a los jóvenes que emprendiendo también puedes salir adelante. ¿Alguien que no sea ministro, por favor? Luego. Bueno, gracias. Lo siento, Excelencia. Bueno, yo creo que la tecnología y el emprendimiento están muy asociados. Están muy asociados porque actualmente es difícil no hablar de tecnología. Es muy difícil. En todos los campos, absolutamente en todos los campos se habla de tecnología. Muchas veces mis estudiantes de la UNGE han venido a encontrarme y dicen, profe, tenemos esas dificultades. La UNGE no nos da, no podemos conseguir los libros que necesitamos de la UNGE.
no podemos hacerlo uno, no podemos hacerlo otro. Y les digo, la suerte que tenéis hoy no la tuvimos nosotros en la década de los 90. Y posiblemente para los años venideros, los que estén ahí estarán en mejor posición. Como lo ha explicado Su Excelencia el Ministro de la Función Pública, anteriormente nos íbamos a las bibliotecas para pelearnos por un libro. Pero actualmente el libro le encuentra a usted en su casa. El libro le encuentra a usted en su casa. Y yo siempre les recomiendo, no importa si tienes dinero o no, tienes que saber compartir lo poco que sabes con los compañeros. Porque cuando tú compartes lo poco que sabes con los compañeros, la idea se hace más fuerte. Y a partir de una idea fuerte, podéis asociaros y emprender un vuelo que posiblemente y seguramente, dependiendo de cómo lo hagan, tenga un futuro brillante. Ahora sí, un ministro, por favor. Muchas gracias, Palomela. Ya estaba preocupado. ¿Y estás de acuerdo que la tecnología y el emprendimiento van de la mano y necesitas que te demos más argumentos? Sí. Yo iría incluso más allá, en vez de hablar de emprendimiento, hablaría de desarrollo económico y social, si las tecnologías permiten. ¿Qué es lo que un jovencito o un joven que está en Zork, en el distrito de Zork, y tiene la posibilidad, aun con técnicas tradicionales, de plantar tomate, qué es lo que le desmotiva no hacerlo, plantar tomate y venderlo quizás en Camerún? Son las barreras, porque él hace el análisis. Primero, quizás desde las barreras tradicionales no tiene carretera. Es decir, sus tomates para que salgan de Zork hasta Bata no hay carretera. Entonces era una barrera tradicional. Hoy tiene carretera. Pero después se pregunta, vale, tengo carretera, sacaré mi tomate, lo llevaré hasta Bata, pero ¿cómo consigo los clientes? Me pondré en el mercado a competir. ¿Cómo sé cuánta gente vende tomates en Bata? ¿Cuánta gente necesita tomate en Bata? Entonces, esas son barreras también que encuentra, que le desmotiva. Entonces, las tecnologías eliminan esas barreras, porque con la tecnología, hoy en día, por ejemplo, es que esas estadísticas que acabo de mencionar aquí, no las conozco de memoria. Para venir aquí he consultado, he ido a la página web de INEGE, del Instituto Nacional de Estadísticas, desde mi casa, y ya sé cuántos jóvenes hay en Guinea Ecuatorial, ya sé cuántos adultos hay en Guinea Ecuatorial, ya sé qué mercado potencial tengo. Entonces, si soy el joven de Zork, con mi teléfono, con 3G o 4G que GT está anunciando, fácilmente puedo tener acceso a la información que necesito para ir eliminando las barreras que me desmotivan a emprender ese camino. La tecnología siempre ha sido la base, el incentivo principal para emprender. Cuando Cristóbal Colón salió de Europa para ir a América, porque ya disponía de una tecnología que le motivó, que le dio la certeza de que puede llegar a América o a las Indias, donde quería ir. De no ser así, de no tener la tecnología necesaria, no hubiera ido. Cuando los grandes industriales, como Carnegie y todos los demás, a finales del siglo pasado o del antepasado, decidieron construir ferrocarriles, es porque sabían que ya disponían de la tecnología. Tomaron ese riesgo porque sabían que con la tecnología que tenían disponible. Hoy en día es lo que también hacemos. Con la tecnología que tenemos es fácil estar motivados a emprender. El debate de cuánto contribuyen las tecnologías al desarrollo económico y social, si es en 10 puntos, 20 puntos o 30 puntos, yo creo que es un debate que se puede eternalizar. Pero lo que no se puede dudar, ya sean las tecnologías de información, ya sean las tecnologías de la máquina de vapor, ya sean las tecnologías de la máquina de gasoil, que siempre han tenido un impacto positivo a nivel de emprendimiento, a nivel de desarrollo, contribución a la economía, a nivel de desarrollo, contribución en el desempeño social de las generaciones. Por lo que sí, y en Guinea Ecuatorial estamos viendo
cómo las barreras que ya hemos sacado, las tradicionales, y las que ahora, con la acción del gobierno y del sector privado, estamos eliminando, también están animando a muchos jóvenes a emprender. Veo el ejemplo de MobPay que tenemos ahí. Ellos, ¿cuántos jóvenes, si llega a ser exitoso, a cuántos jóvenes, a cuántas personas pueden dar empleo con su nueva tecnología? Muchísima gente. Y lo único que les ha motivado es la facilidad que tienen ahora de tener acceso a Internet, de tener acceso a un teléfono. Por lo que sí, estamos de acuerdo, y yo creo que hay suficientes razones para indicar que el incentivo principal para el emprendimiento es la tecnología. Voy a hacer otra pregunta un poco relacionado con esto. Es el emprendimiento. ¿Cómo protegemos? Porque sí que es verdad, hubo una intervención en la tercera conferencia económica no era una intervención de uno de los ponentes, sino de uno de los intervinientes después en la ronda de debates, que hablaba cómo le había llamado la atención que no se hubiera abordado el asunto de la propiedad intelectual. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el Tech Campus, lo hemos hablado antes, están estos chavales innovando, creando, pero necesitan de alguna manera, con independencia de que puedan venderlo o no, de que puedan desarrollar, de que puedan económicamente desarrollarse a partir de eso, necesitan de alguna manera protegerlo. ¿Cómo está la cosa ahora mismo en nuestro país a lo mejor esta pregunta va más para el ministro, con la propiedad intelectual? ¿Cómo protegemos la creatividad de los jóvenes? Bueno, muchas gracias, aunque es una pregunta un poco difícil para mí porque el tema de la propiedad intelectual lo tratan a nivel del CIT. Sí. Y lo que es cierto es que en el país ya hay normativa que protege a la propiedad intelectual. Y con lo que ha hecho mención, por ejemplo, a nuestros innovadores de aquí, a nuestros futuros inventores, creo que también a nivel de GIRGE tenemos un programa para proteger su talento, sus invenciones. Pero a nivel de normativa ya existe en el país y el organismo CIRTE se ocupa efectivamente, tiene un departamento que se ocupa de la propiedad intelectual. Bien, gracias. Es verdad lo que ha dicho el ministro, pero lo que mi intervención viene a modo de recomendación. Lo que yo recomendaría a los jóvenes innovadores es que cuando tienen una idea que creen que quieren proteger, que se vayan inmediatamente a CITGE, porque si me comentan la idea y yo me voy antes a CITGE tiene una base de datos, tienen unas relaciones internacionales. Ellos consultan con otros organismos que son como CITGE para ver si lo que ha presentado el guineano ya existe. Entonces, si usted deja el tiempo pasar, no lo registra, es posible que otra persona vaya rápidamente a registrarlo. Como CITGE no sabe que la idea de la innovación o el invento se lo has dado tú a la persona que se ha ido rápidamente, pues lo va a registrar a nombre de la persona que ha llegado antes. Sí, aquí tenemos dentro de lo que son los concursos programados, tenemos lo que es el bootcamp. El bootcamp es, digamos, una fase previa a la incubadora que lo que busca es potenciar proyectos de los jóvenes. Y dentro de ese programa hay una parte correspondiente a la propiedad intelectual para que los concursantes se sientan protegidos y efectivamente no crean que esa idea se va a vender a otra persona o se va a robar. Eso es muy importante y me alegro que hayas hecho la pregunta porque es un tema que suele preocupar, ¿no? Muchos jóvenes se van a plantear, oye, ¿por qué voy a venir aquí a explicar mi idea, dar información, si luego está un operador y me roba la idea? Es importante que aclaremos este punto, que dentro de, digamos, tienen un acuerdo
dentro de ese acuerdo está establecido el tema de la propiedad intelectual. Así que pueden trabajar con toda tranquilidad. Pero también es importante recalcar el tema que ha dicho José, que una idea, si ya existe, hay que tener en cuenta que estás haciendo una copia, ¿vale? Si es una idea nueva, evidentemente tendrás el derecho intelectual. Si estás copiando algo que ya existe, entonces eso ya tiene otro matiz. Bien, si bien es cierto que tenemos CICTE, si bien es cierto que estamos adheridos a la Convención de la Unión Africana para la protección de derechos de propiedad, a la organización OAPI, pero una normativa sin aplicación no es normativa. Tenemos que reconocer que en Guinea Ecuatorial el tema de la protección de derechos de propiedad sigue siendo una barrera a la innovación, una barrera al emprendimiento. Y es un tema que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresa, por ejemplo, cuando decimos que la gente tiene que proteger sus ideas o sus inventos, no es solamente por el reconocimiento de que se diga que eso lo hizo Eucario, porque de reconocimiento ya se sabrá que lo ha hecho, sino porque uno quiere sacar un provecho económico a su idea o a su invento. Y derecho económico tiene que ver con la empresa y tiene que ver con clima de negocios, tiene que ver con todos los aspectos relacionados al clima de negocios. Y el aspecto principal, uno de los aspectos principales para el clima de negocios es que las ideas de unos se respeten, los inventos de uno se respeten, que todos tengan incentivos para poder pensar, innovar y crear. Porque si cualquier persona va a poder copiar tu idea o tu invento, no tienes los incentivos suficientes para seguir innovando o seguir creando. Por lo que, si bien existe normativa, pero nos falta mucho por hacer para la aplicación de esa normativa. Vamos a terminar. Lo que voy a hacer es las dos últimas preguntas, las podemos agrupar en una y las podemos agrupar en forma de una reflexión de cada uno de nuestros panelistas sobre cómo podemos ayudar, porque esas reflexiones y estas preguntas a lo mejor se pueden responder con algunas de las respuestas que ya han dado previamente. ¿Cómo podemos ayudar a la juventud con respecto a las nuevas tecnologías? Y repetir otra vez, insistir en si el futuro está en las tecnologías. Aunque ya estoy de acuerdo con algo que ha dicho alguien, que no solamente el futuro, es que el presente ya son nuevas tecnologías. Pero me gustaría que cada uno de ustedes, aquí ya sí que ya da lo mismo si uno es ministro o no, les va a tocar a todos, una reflexión final sobre estas cuestiones, ¿no? Cómo ayudamos a los jóvenes y si es el futuro realmente las tecnologías. Voy a empezar yo con el permiso de los señores ministros. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes? Ayudamos a los jóvenes con entornos como este, ¿vale? Como entornos como el Tech Campus, donde ellos vean que tienen un futuro, ¿vale? Tienen un futuro y hay esperanza, y al igual que en otros países pueden crear cosas y pueden llegar lejos. Y desde mi punto de vista de joven también, me gustaría que no se quedase solamente en el Tech Campus, sino que se hiciese en otros ámbitos, en las escuelas, en los centros formativos. Es importante que haya esa motivación, porque yo creo que la motivación es la clave para que uno dé un paso hacia adelante para hacer más cosas. Entonces yo creo que el Tech Campus, digamos, ya hemos puesto como la primera piedra a nivel tecnológico, y debemos seguir apoyando iniciativas como estas. Ok, muchas gracias. Yo creo que lo he señalado antes también en mi intervención. Primero, si miramos lo que era este país hace unos 20 años, 30, me refiero sobre todo en términos de infraestructuras, nos daremos cuenta que se ha hecho mucho. Lo que el presidente dijo el otro día de sembrar petróleo. Creo que el gobierno
ha sembrado mucho de los frutos del petróleo, porque ya tenemos bastante infraestructura. Hace falta ahora rentabilizarla. Y a quienes toca rentabilizar esta infraestructura son los jóvenes, la juventud. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno o los mayores para que la juventud, para ayudarles? Según pregunta, también lo he señalado, hace falta más, aunque acabamos de señalar que hay normativa, pero creo que hace falta más normativa para ayudar ese emprendimiento que queremos de los jóvenes, porque todavía hay muchas barreras. Hay barreras para acceder a los créditos bancarios y muchas barreras burocráticas. Y otro fruto que hemos obtenido está aquí, la ventanilla única, que creo que con la creación de esta iniciativa, con esta iniciativa los jóvenes ya tienen mucha posibilidad para crear sus pequeñas empresas. Pero queda mucho por hacer en términos de normativa, en términos de acceso a los créditos y sobre todo los jóvenes, la juventud debe responsabilizarse mucho. Debe responsabilizarse mucho en términos del uso de las tecnologías, porque sabemos que detrás de estas tecnologías, en vez de aprovechar y hacer uso de ellas de forma responsable, nos desviamos mucho de ellas. Y quiero insistir mucho en ello porque ya hay normativa, por ejemplo, en ello. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro. En este país creo que no podemos envidiar mucho a los demás países en cuanto a la normativa. El problema nuestro es la aplicabilidad de esta normativa. Creo que sí, hay mucho que hacer todavía, pero se ha hecho ya bastante y hace falta ahora que nos responsabilicemos nosotros mismos para sacar frutos de lo que se ha sembrado hasta aquí. Yo creo que hay dos instrumentos, dando respuesta a la pregunta de cómo podemos ayudar a los jóvenes. Yo extendería la pregunta, ¿cómo podemos ayudar al ciudadano ecuatoguineano en el sector de las telecomunicaciones para el emprendimiento? Primero, hay dos barreras que tenemos que romper para ayudarles. La primera es la barrera de la formación. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en la formación. Porque saber utilizar YouTube no es saber utilizar la tecnología, no es conocer el funcionamiento de la tecnología. Por lo que hay que introducir en el sistema educativo, desde preescolar, la educación en tecnología. Debemos romper esa barrera. Esa barrera permitirá a todos los ciudadanos ecuatoguineanos tener el conocimiento necesario para participar. La segunda barrera es la barrera de acceso, porque puedes tener conocimiento, pero no tienes acceso a los servicios en las infraestructuras. Hemos iniciado un trabajo que espero que vamos a continuar haciendo, porque cuando estamos hablando aquí no puedo hablar como eucario, tengo que hablar, estoy aquí en calidad de miembro de gobierno, hablo como miembro de gobierno. A nivel de gobierno, se acerca junio. Se acerca junio, exactamente. Hemos iniciado un trabajo a nivel de infraestructuras, está ahora a nivel de asequibilidad, acceso también está. A nivel de reglamentación, que entra también en acceso, rompemos esta barrera también. Con la formación y con la posibilidad de tener acceso para todos los ciudadanos ecuatoguineanos, yo creo que muchos podrán hacer muchísimo. Ahora, tenemos que añadirle otros dos componentes. El tercer componente es la incentivación del sector para que pueda tener una mayor contribución en la economía. Y esa incentivación tiene que ver con dar unas condiciones óptimas para las empresas que operan en el sector, porque realmente son las que llevan el empuje, son los que llevan el empuje del sector para llevarlo adelante. El gobierno puede poner condiciones, pero si no tenemos empresas, empresarios que actúan en el sector, no podemos llegar, por lo que también hay que crear incentivos específicos para el sector y hay que eliminar las barreras tradicionales
a la creación de empresas, por eso saludamos la ventanilla única y otras iniciativas. Y el último componente para ayudar o para favorecer el desarrollo de las TICs para todos los ciudadanos ecuatoguineanos es que nuestra propia administración tiene que modernizarse. Tenemos que trabajar en base a la innovación, tenemos que cambiar la relación administrado-administración y la relación empresa-administración. Esa relación tiene que estar basada en las nuevas tecnologías. No podemos invertir tanto en las nuevas tecnologías y seguir manteniendo una administración, porque sabemos que la administración pública es la que empuja, ya sea los administrados a nivel de personas físicas como empresas, a nivel de personas jurídicas, también a tomar iniciativas para adaptar su modo de funcionamiento a las nuevas tecnologías. He hecho como si esas ideas son nuevas y son mías. Ni son nuevas ni son mías. Son los 4 ejes de la agenda digital que hemos desarrollado. Es la visión estratégica y el modo operativo que creo que si ejecutamos de aquí a los 6 años que hemos planificado, tendremos una sociedad lista para los tiempos en los que vivimos. Para finalizar. Gracias, qué afortunado soy. Porque lo han dicho todo ya, ¿no? Y ya no tienes que decir nada. Bueno, yo creo que una de las formas que debemos ayudar a los jóvenes es primero tener la voluntad de ver a nuestra juventud triunfar, porque si no tenemos esa voluntad va a ser un poco difícil. Segundo, creo que el gobierno debe tener una estrategia de cazatalentos como este Tech Campus. Cualquier joven que salga aquí triunfante hay que incentivarle y promocionarle. Si es posible, darle una beca para que tenga mejor formación en cualquier parte del mundo. Porque muchas veces podemos saber hacer algo, pero encontrar un lugar donde se hace lo mismo que tú haces, pero de otra forma, te enriquece más. Gracias. Muy bien, pues comenzamos este panel diciendo que vamos a intentar averiguar cuáles eran esas maneras de aprovechar las nuevas tecnologías para nuestra juventud, pero también ya se ha señalado aquí que también para los que no son tan jóvenes, ¿no? Para todos los ciudadanos. Hemos hablado de formación, acceso a las tecnologías, la legislación, incentivación, más entornos como este, más formación. Seguro que se me olvida alguna, pero a ustedes que son muy listos no se les escaparán. Ahora solo queda ir y reflexionar todos al respecto. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros panelistas, el ministro Eucario Bacale, ministro de la Función Pública, ministro Función Pública y la Reforma Administrativa, el ministro Rufino Bonondo, ministro de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, José Cobono, director general de Hortel, y Olivia García, directora técnica de HITE. Muchas gracias a todos.